Bueno, me asusta un poco cuando dice eso. Creo que no sale en la grabación cuando dice que está grabando, ¿no? Espero que no salga. Bueno, clase de hoy, arrancamos con la práctica 9, anteúltima. Penúltima, anteúltima, ¿está bien dicho? ¿Quién sabe? Bueno, no importa. Preguntas existenciales para empezar la clase. Voy a recordar definiciones antes de empezar con este tema, ¿sí? Pero al igual que habíamos charlado en las clases que hablamos sobre transformaciones ortogonales, traten de tener los dibujitos en mente y eso va a ayudar mucho, ¿sí? Y sobre todo traten de recordar que estamos tratando de generalizar algo. O sea, acá dentro de las variedades lineales están incluidos los subespacios o vectoriales, ¿sí? Subespacios vectoriales. Entonces, las cosas que valían tienen que seguir valiendo. O sea, cuando haya una definición hay que pensar, bueno, esta definición o este teorema generaliza y debería generalizar el que valía para subespacios vectoriales o espacios vectoriales y tratar de pensar un poco, bueno, por qué este teorema es más general que el que teníamos, ¿sí? Entonces recuerdo primero la definición de qué es una variedad lineal. Para eso necesitamos un espacio vectorial ambiente. Entonces agarramos B, un K espacio vectorial. ¿Y qué es una variedad lineal? Bueno, una variedad lineal es un conjunto, en principio es un conjunto, no tiene estructura, nada. M, vamos a llamarlos generalmente, contenido en B, de la forma M igual a S más P. ¿Qué quiere decir esto de S más P? Van a ser puntos de la forma S chiquita más P chiquita, tales que S pertenezca a S y S es un subespacio. A lo bruto es un subespacio corrido. ¿Sí? Todos los subespacios pasan por el cero. Bueno, ahora estamos permitiendo pensar en algún sentido en subespacios que no pasen por el cero. Pero, y acá voy por primera vez con esto de piensen que las cosas que varían tienen que seguir variando. Los subespacios están acá. Los subespacios son variedades lineales, ¿no? Porque un subespacio lo escribís como subespacio más cero, ¿sí? Entonces, está todo bien. No rompimos nada, ¿eh? Bueno, ejemplitos de los más importantes. Hay infinidad de ejemplos, obvio, pero al igual que teníamos nuestro diccionario, por así decirlo, de estos son los espacios vectoriales y sus subespacios más importantes, por ejemplo, pensar, no sé, en matrices, y todo el tiempo aparecían las matrices simétricas, las matrices antisimétricas, y como que, bueno, no sé, los subespacios, no sé si en RN hay subespacios de los más importantes, pero podemos pensar en subespacios generados por vectores canónicos como un ejemplo que siempre tenemos a mano. Pero, no sé, estructuralmente eso no dice nada. Las matrices simétricas y antisimétricas sí dicen mucho. O, no sé, el ejemplo que hicimos hace un par de clases con Hernán de funciones pares e impares en el espacio de funciones. Esos son como interesantes porque hacen aparecer cosas conocidas, por así decirlo, ¿no? Vimos la otra vez que de repente aparecían el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico como cosas naturales en algún sentido en ese espacio. Bueno, ejemplitos de los más importantes a tener en cuenta, rectas en R2 y R3. Y en Rn si quieren, pero estas las podemos visualizar. Pongo principalmente R2 y R3 porque mucho de lo que les decía de imagínense el dibujito va a pasar en R2 y R3. Y las rectas no son otra cosa que lo mismo de antes, ¿no? Antes las rectas eran generadas por un único vector y ahora las generas con un vector, pero las empujas por un punto, ¿sí?
y B y P en R2, R3 o Rn según corresponda. Nada muy nuevo ahí, pero son ejemplos muy importantes. Obviamente, si aparecen las rectas, van a aparecer los planos. O hiperplanos en Rn, ¿no? Un plano en R3 en realidad es lo mismo que un hiperplano en R3. ¿Cuándo aparecieron seno hiperbólico y coseno hiperbólico? Cuando Hernán habló en un momento de descomposición del espacio de funciones en funciones pares e impares, hizo aparecer el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico de una forma, entre comillas, entre muchas comillas, natural. Digamos. Como que definió nada, dijo, estos son los subespacios de funciones pares e impares. Si yo te doy una función cualquiera, así la descomponés como una función par más una función impar, agarró E a la X y vio que aparecían el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Si no recuerdo mal, si no, corregime. Planos en Rn o planos en R3 o hiperplanos en Rn. Bueno, en R3 es lo que nos imaginamos, ¿no? Esto era un plano en R3 generado por dos vectores y ahora le sumamos un punto. Para eso B1 y B2 tiene que ser LI. Y bueno, lo mismo para Rn. Donde lo mismo tiene que estar generado por n menos 1 vectores, ¿no? Para ser un hiperplano. Y un último ejemplo que en realidad abarca a estos, así que si quieren es como, en realidad podríamos haber dicho, este es el ejemplo quizás más importante a tener en mente y después todo lo demás lo invocamos acá adentro, todo lo demás lo anterior que dije, ¿no? Gabriela dio muchos más ejemplos que los que voy a dar yo, me voy a quedar con los más importantes. El ejemplo, digamos, que abarca estos son los conjuntos de soluciones de sistemas. Entonces acá, soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. No necesariamente homogéneos. O sea, no tiene por qué estar igualado a 0. Y compatibles, vamos a poner. Porque si es incompatible, el conjunto de soluciones es el vacío, y acá no estamos permitiendo que el vacío sea una variedad lineal, ¿no? Porque queremos que sea un subespacio más un punto. Entonces, no puede ser el vacío. Así como el vacío no era un subespacio vectorial, porque el más chiquito es el 0, acá las variedades lineales más chiquitas van a ser puntos sueltos, serían de la forma 0 más p, digamos. Esos son los más chiquitos que hay. No puede dar vacío. Entonces por eso pedimos acá que sean compatibles, y acá me freno un segundo y permítanme vender un poco de humo, ya que estamos. Humo, 2 puntos. Esto de soluciones de sistemas lineales no necesariamente homogéneos, voy a hacer un dibujito en R2, digamos. En R2 no tenés gran posibilidad para elegir variedades lineales, ¿no? Como que se terminan muy rápidamente. O es un punto, digamos, o es una recta, o es todo, ¿no? Porque ya te quedaste sin espacio. Si ya el subespacio es de dimensión 2, le sumás un punto, eso ya es R2. Entonces, medio que los únicos subespacios, las únicas variedades lineales que valen la pena, al igual que los únicos subespacios que valen la pena, son las rectas. Fíjense que acá variedades lineales de dimensión 0, bueno, todavía no dije lo que es dimensión, puntos, hay infinitos, ¿no? A diferencia de antes, que su espacio de dimensión 0 había uno solo, ahora yo digo este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Todos estos puntos son variedades lineales de dimensión 0. Cuidado, 2 puntos no son una variedad, ¿no? Porque no los puedo escribir de esta forma. Pero bueno, piensen en una recta que no necesariamente pase por el 0. Esto sería M. ¿Sí? Y una de las utilidades de empezar a pensar en este tipo de cosas, de
¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer de decir, bueno, ¿por qué a la gente le empieza a interesar correr los subespacios del cero? Bueno, primero que nada, porque no todo sistema de ecuaciones lineales es homogéneo, para empezar a hablar. Entonces, si vas a resolver un sistema de ecuaciones, ya tenés que pensar en este tipo de cosas, ¿sí? Porque la vida no es homogénea, no da todo igual a cero. Y por otro lado, acá viene el humo que voy a vender, en un nivel muy básico, digamos, muchas veces para lo que se usan este tipo de cosas es para hacer lo que se llama un clasificador lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que tienen un conjunto de datos, ¿sí? Y acá vendo un poco de humo por el lado machine learning, digamos, ¿sí? En realidad no hace falta saber nada, yo de hecho sé poco y nada, pero imagínense que tienen, que quieren enseñarle a una computadora, por ejemplo, vieron que hay muchos captchas ahora, vieron que los captchas dejaron de ser escribí la palabrita que ves, eso es porque las computadoras aprendieron a leer, básicamente, y ahora muchos captchas son de reconocimiento de imágenes, ¿no? Hay mucho de cliqué todas las imágenes que tienen una senda peatonal, ¿no? A propósito de eso, en Uruguay se le dice cebra a la senda peatonal y me parece un nombre buenísimo. Listo, dejo de decir boludeces. O mentira, sigo diciendo. Pero la gracia es que ¿cómo aprende la compu a hacer eso? Bueno, le tenés que mostrar un montón de imágenes y le tenés que decir, en estas imágenes hay sendas peatonales, en estas no, y como que va aprendiendo, digamos, o sea, va entendiendo qué características tiene que tener la imagen para que haya una senda peatonal. Eso ya es mucho más que lo que quiero decir, ¿sí? De cómo aprende, digamos, en algún sentido. Puede pensar tiene que haber, por ejemplo, color blanco y negro, tiene que pensar en si el color blanco y negro se alternan, no sé, hay un montón de cosas para que la compu tiene que aprender, digamos, ¿no? Vende un poco de humo, pero tampoco tanto. La cosa es que le mostrás un montón de imágenes y las imágenes tienen una etiqueta, o hay una senda peatonal o no hay una senda peatonal, ¿sí? O hay una cebra o no hay una cebra. Entonces, lo que tiene que hacer la compu, digamos, es que la compu no puede ver la imagen y pensar, esto es una imagen de, como hace nuestro cerebro, ¿sí? Lo que hace la compu es que arma un vector, ¿sí? Arma un vector donde pone diferentes características, digamos, o sea, imagínense en R2, por ejemplo, armo un vector de 2 coordenadas y acá pongo, no sé, qué tanta intensidad tiene o qué tanto brillo tiene la imagen, poner en una escala de, no sé, -1 a 1. -1 es la imagen está toda negra, 1 es la imagen está toda blanca, por decir algo, ¿no? Entonces acá iría un X. Y después acá puede poner, no sé, por decir alguna pavada, si pongo un 0, si está en el color, no está en el color blanco y negro, y pongo un 1 si está en el color blanco y negro, ponele, ¿no? O sea que acá puedo poner 0 o 1. Y bueno, lo que hace esto es que va armando un montón de puntos en R2, ¿no? Y los puntos tienen una etiqueta, imagínense esto como una etiqueta, ¿no? 0 es, esto está mal, digamos, 1 es, esto está bien. Entonces, al final de cuentas, lo que van a tener, rompí todo, lo que van a tener es un montón de puntos acá y les voy a poner más y menos a las etiquetas. Más es como la etiqueta positiva, digamos, y menos es la etiqueta negativa. O sea, más van a ser la representación, y estoy simplificando muchísimo todo, obviamente, más van a ser cómo la compu leyó la imagen, digamos, la transformó en un punto en el plano y le puso la etiqueta acá hay una cebra, y menos es con el punto que la compu decidió en el plano y le pongo un menos, acá no hay una cebra, ¿sí? Y la idea, a un nivel muy básico, es encontrar una recta que, si es que existe, porque puede no existir, de hecho en este caso no existe, y ahí se empieza a complicar todo, una recta que de un lado tenga todos los menos y del otro lado tenga todos los más, ¿sí? Y eso es un clasificador lineal. Entonces imagínense que de suerte, digamos, la compu dibuja esto. Entonces yo podría decir, bueno, pongamos esta recta, y de este lado de la recta
están todas las etiquetas más y del otro lado de la recta están todas las etiquetas menos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo que uno quiere hacer es que la compu empiece a predecir cosas, ¿no? Le quiero mostrar una nueva imagen y preguntarle, ¿hay o no hay una senda peatonal en esto? Entonces yo le muestro, la compu dice, esta es la mejor recta en algún sentido. Le muestro una nueva imagen y le digo, ¿hay o no hay una senda peatonal acá? La computadora no sabe mirar, o sea, realmente no puede mirar la imagen y decir, ah, es obvio que hay una senda peatonal, ¿sí? Como nos pasaría a humanos, digamos, ¿no? Mirando una imagen te das cuenta si hay una senda peatonal o no. Pero la compu lo transforma a un vector y dice, bueno, el vector en el que lo transformé, o el punto en R2 en el que lo transformé, es este. Entonces esto me dice que ahí no hay una senda peatonal. Quizás le pifia, ¿no? Lo que empieza a pasar es que si quedás muy cerquita, la compu tiene como un margen de error. Por eso se trata de encontrar la mejor recta, ¿no? Porque alguien me podría decir, che, ¿por qué no pones esta recta? Que también funciona. Bueno, sí, eso también funcionaría, pero lo que se trata es como que haya una especie de margen, por así decirlo, que tenga la recta y que optimice en algún sentido ese margen. Cosa de que cuando encuentre nuevos ejemplos, y esto viene a colación de lo que hablábamos de los finales, como minimizar ese margen de error, ¿sí? Como que si yo pongo la recta por acá, y me la estoy jugando mucho a que acá no haya un más que me comí, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que se trata es de que haya cierto margen y lo que se busca ahí es que los puntos más cercanos estén como a la misma distancia, por así decirlo, ¿no? El más cercano esté a la misma distancia que el menos más cercano. Entonces ahí tienen un poco de humo vendido y ahí el más cercano ya empiezan a aparecer proyecciones ortogonales, o sea, posta es todo álgebra lineal, la parte básica, ¿no? Obviamente esto se complica porque, como les decía, si ahora pongo un más acá, perdí, ¿no? Ya no puedo hacer una recta que le pegue bien a todos los ejemplos. Acá puedo empezar a hablar de minimizar errores, ¿sí? De decir, bueno, esta recta que yo puse sigue funcionando bien, este punto de acá es como un coso muy extraño, ¿no? Un ejemplo muy atípico, lo que se dice un outlier, digamos. Es como, este ejemplo, algo raro, una anomalía es, ¿sí? Porque si yo veo esto, este ejemplo de acá es algo muy raro, algo raro pasó ahí, ¿sí? Y puedo preguntarme, ¿qué es esto? Quizás es un ejemplo que está mal clasificado, que lo tengo mal guardado, por así decirlo, o quizás hay una anomalía, ¿sí? Y bueno, y me la tengo que bancar, digamos. Un clasificador lineal es bastante bueno en cuanto a que, bueno, le va a pifiar a esta cosa, pero le pega bien a todos los demás, ¿no? Y me dice, de este lado, quizás la clasificación está mal hecha, obviamente, obviamente. Pero en este caso yo te diría, esta recta sigue siendo buena, lo que pasa es que nunca vas a poder encontrar una recta que clasifique bien a todo el mundo. Entonces ahí se dice, bueno, quiero ponerle una penalización por clasificar mal algunos puntos y trato de minimizar esa clasificación. Y ahí se mete el análisis. ¿Sí? Ahí son herramientas tipo análisis 1, digamos, quiero optimizar una función, ¿no? Y bueno, puedo hacer multiplicadores de Lagrange, lo que sea. Entonces ahí vendí un poquito de humo, espero que les haya gustado y que les motive más a aprender álgebra lineal porque se usa un montón. Y bueno, nada, después se mete proa porque quiero pensar en estadísticamente cómo están distribuidos los puntos, bla, bla, bla. Bueno, ahí ya ahí se empieza a escapar de lo que sé y no quiero vender tanto más. ¿Sí? Pero bueno, espero que eso les haya motivado un poquito el tema. Bien, entonces acá les dejo clasificadores lineales. Y así como están en R2, que sería una recta, en R3 sería un plano, porque querés que te parta el espacio en dos, básicamente. ¿Sí? De decir, de este lado están los positivos, o sea, los ejemplos buenos, y de este lado están los ejemplos malos. Linear classifiers. Sí, lo buscan en inglés, seguro encuentren más cosas, pero hay que entender eso. Bueno, listo. Basta de humo, por un cachito. Entonces, volviendo a lo nuestro, una pregunta que nos podemos hacer, digamos, es, yo dije, bueno, tengo una variedad lineal que está dada de esta forma, ¿no? Como un subespacio más un punto. Y viene alguien y me dice, yo tengo la misma variedad lineal y la tengo dada por otro subespacio y otro punto. Bueno,
en principio una de esas dos cosas es mentira y la otra es verdad, es que el subespacio queda unívocamente determinado por la variedad, ¿sí? Pero el punto no. Porque fíjense que es como, por eso les digo, tengan los ejemplos en mente, ¿no? Yo digo, si uno de nuestros grandes ejemplos es soluciones de sistemas de ecuaciones lineales no necesariamente homogéneos y compatibles, ¿qué es lo que tiene que pasar? El subespacio debería ser el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado. Y eso está unívocamente determinado, ¿no? Ya lo hemos visto, que tenés A por X igual 0, buscás el núcleo de A, digamos, y eso es el conjunto de soluciones, se acabó. ¿Sí? No hay dos posibilidades. Ahora, soluciones particulares va a haber un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo encuentro una solución particular, cualquiera, y ahora le sumo una solución del homogéneo, sigo teniendo soluciones particulares. Siempre y cuando haya, si hay al menos una solución del homogéneo asociado, o sea, si el subespacio S tiene dimensión al menos 1, y estamos en R o en C, ya hay infinitas soluciones en principio, ¿no? Porque agarro una solución particular, le sumo cualquiera del núcleo, o sea, del homogéneo, y sigue siendo una solución. ¿Sí? Así que el punto P no queda unívocamente determinado. Lo que sí pasa es que tenemos esta proposición, a esto me refería, quería motivarla un poco antes de revolear una proposición por la cabeza. A lo que me refiero es esta proposición, ¿no? Si tenés una variedad lineal y me la decís de dos formas, el subespacio no puede variar, pero los puntos sí. Y fíjense esto que está diciendo, que difieren en alguien del subespacio. Es lo que les decía, y piénsenlo en este caso, que nos viene muy bien para toda la intuición, por así decirlo, de por qué valen las cosas. Si vos me das dos soluciones particulares, digamos, P y P' serían soluciones particulares del sistema, y las restás, entonces tenés una solución del homogéneo. ¿Sí? Porque cuando restes todas las ecuaciones te va a quedar igualado a 0. Entonces eso es un poco lo que está diciendo acá. El punto P no está unívocamente determinado, pero está unívocamente determinado salvo cosas de S, digamos, salvo cosas del subespacio asociado. ¿Bien? Bueno, el subespacio asociado justamente es S. Y tiene derecho a tener un nombre porque está unívocamente determinado. Y gracias a esto podemos hablar de la dimensión de M. Definimos la dimensión de M como la dimensión de S. Bueno, y de nuevo, esto va en el camino de tratar de recuperar un montón de las nociones que teníamos para su espacio. ¿Sí? Y acá me freno y digo algo en ese sentido, que creo que Gabriela no dijo, corríjame si es así, pero digamos, lo bueno, en algún sentido, de los subespacios vectoriales, o lo bueno, una de las cosas fundamentales que tienen los subespacios vectoriales es que si vos me das dos elementos, los puedo sumar y un elemento cualquiera lo puedo multiplicar por escalares, ¿no? Y eso le daba estructura y un montón de riqueza a los espacios vectoriales. Y ahora yo digo, ¿qué pasa si sumás dos puntos de una variedad lineal así nomás? Se te salen de la variedad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo sumo, piénsenlo en soluciones de un sistema. Si sumo dos soluciones de un sistema homogéneo, de un sistema no homogéneo, perdón, no tengo una solución de un sistema no homogéneo, ¿no? Porque estoy corriendo la solución también. ¿Sí? Entonces, ojo, si sumamos puntos en M o multiplicamos por escalares, entonces en general esto va a salir mal. En general no caen dentro
de M. Digo en general porque piensen que los subespacios vectoriales están contenidos acá adentro y en ese caso sí. O sea, no puedo decir tal cosa como cuando sumas dos puntos de una variedad lineal te caen afuera de la variedad lineal, porque eso es mentira. ¿Sí? Pero basta con que no estés agarrando un subespacio para que todo se rompa. Entonces una pregunta que puede surgir es, ¿puedo arreglar esto? O sea, así como venimos diciendo esto debería generalizar subespacios, como uno diría, sí, pero como que si en variedades lineales no puedo seguir hablando de sumar cosas o de multiplicar por escalares, se va a romper. Y gracias, increíble. Este momento no puedo creerlo lo que acaba de pasar en el chat. En la práctica 1 había un ejercicio, exactamente, iba a eso, que era exactamente de esto. ¿Sí? Había un ejercicio allá por la práctica 1 que decía, te defino una suma medio extraña, y uno decía, ¿para qué está este ejercicio acá? ¿Sí? Creo que el punto era el 1-2, no sé, tienen que volver y mirarlo por ahí dando vueltas. Sí. Ejercicio 12, efectivamente, decía, le podés dar una estructura de espacio vectorial, en realidad era una combinación entre el ejercicio 10 y el 12. Entonces, recuerdo ejercicios 10 y 12, práctica 1. Y ahora me salgo de este recuerdo, digamos, se deja de ver todo en blanco y negro, digamos, y volvemos a la realidad. Y digo, olvídense por un segundo de esto. Y de nuevo tratemos de pensar en el dibujito y en qué es lo que debería estar pasando, ¿no? Bueno, la noción esta de variedad lineal es un subespacio corrido, ¿no? Entonces yo digo, si lo descorremos, o sea, si volvemos a todo al origen, vale hacer lo mismo de siempre, ¿no? O sea, imagínense esto. Hagamos un dibujito para darnos una idea. Tengo una recta por acá. Esto es S más P. ¿Sí? Entonces lo que digo es, miremos S. Bueno, imagínense qué pasa por el origen. ¿Sí? Entonces yo digo, quiero sumar este punto con este. La forma bruta, digamos, sería decir, hago S1 más P más S2 más P, pero justamente eso no cae en S más P, ¿no? Va a caer en S más 2P. Bueno, ahí cuando digo eso uno dice, pará, y si le restás P, ¿no? Si sumás dos puntos y después le restás P, volviste a caer acá adentro, ¿no? Porque si yo hago S1 más P más S2 más P, esto se fue afuera, pero le resto P, fíjense que esto queda S1 más S2, una P, 2P, una P. Pero esto está en S, ¿no? Porque es un subespacio. ¿Está bien? Esto estaba en S, esto estaba en S. O sea que esta cosa está en S más P. Ahora uno dice, hiciste un poquito de magia. Y yo digo, en realidad no, pensémoslo al revés. Acá dije, sumar S1 más P, S2 más P, después restarle P. Vayamos al revés, digamos. Volvamos de S más P a S. ¿Qué hay que hacer? Restarles P a las cosas. ¿Sí? Entonces yo te digo, tengo dos puntos en S más P. ¿Qué hago? Le resto P a todo, o sea, empujo para que sea un subespacio. En los subespacios yo sabía sumar cosas, entonces me voy a quedar adentro del subespacio. ¿Sí? Si yo hago S1 más S2 me quedé en P. Y ahora vuelvo a empujar para allá. Vuelvo a sumar P. Lo que digo es lo siguiente. Ahí escribo lo que acabo de decir. Si vos me das M1, vamos a decir, y M2 en M, que la escribís como S más P, entonces M1 menos P está en S. M2 menos P también está en S. ¿Está bien esto? Entonces, cuando lo sumes, sigue estando en S, y entonces le volvés a sumar P. Fíjense que es la misma cuenta que acabo de decir acá,
solo que quizás más desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de decir, bueno, estoy en un subespacio corrido, vayamos al subespacio, hagamos las cuentas ahí y volvamos. Eso es lo que pasó acá, ¿no? Me fui al subespacio, hice la cuenta de sumar en el subespacio y volví. ¿Está bien? Entonces, esto dice, hay una forma de sumar puntos adentro de esta variedad. ¿Sí? Fíjense que esta cuentita, por lo menos, dependió de elegir un punto P. ¿Sí? Es como decir, este va a ser el nuevo origen, en algún sentido. Eso es lo que está pasando cuando trabajamos con estas variedades. Es como si me borraran el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces yo digo, uy, me revolean una recta sin contexto, digamos. Y yo digo, pará, yo sabía trabajar con espacios vectoriales. Bueno, acá está el origen. Hagamos todo ahí. ¿Sí? Hay una elección, digamos, pero ahora todo funciona de nuevo, digamos, ¿no? Ahora, si estabas en un espacio ambiente que ya tenía un origen, la forma de volver al origen es, bueno, le restás el punto a todo y lo mandaste todo al origen. ¿Sí? Entonces este P en realidad es como el nuevo origen. O sea que así se suman las cosas. Entonces, conclusión, tenemos una suma. Si quieren le ponemos M1 más sub P, para aclarar que esta suma depende de P. M2 es el origen entre los. Esto es M1 más M2 menos P. ¿No? Fíjense que si acá hacemos esto, queda... Buena película, sí. Solo que no creo que tuvieran variedades lineales en la cabeza cuando la hacían. Bueno, tenemos una suma, y ahí digo, si tenés una suma, tendrás un producto por escalares, y en tal caso, ¿cómo debería ser ese producto por escalares? O sea, si tengo lambda en K y m en M. Está claro que lambda por m no funciona, ¿no? Porque, de nuevo, si pensamos en el dibujito, piensen que, no sé, m es esto, y agarro un puntito acá. Si lo multiplico por lambda, y se va a ir para acá, ¿no? Y ahí les digo, traten de imitar la idea, no tienen una fórmula que crean que deba funcionar. Digo, ¿cómo sabríamos hacer esto? M es S más P. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Y deberíamos hacer lo mismo, todo bien también. Deberíamos hacer lo mismo que antes, o sea, restamos P a M, multiplicamos por lambda y después volvemos a sumar P. Dale. Y bueno, esto es, al fin y al cabo, lo que decía Tomer, ¿no? Él me dijo una, después me dijo no al revés, bueno, va a haber un 1 menos lambda. Por ahí. Fíjense que acá queda lambda por m menos lambda por p más p. Y si sacamos factor común acá, digamos, esto es lambda por m más 1 menos lambda por p. ¿Sí? Y esto funciona bien, ¿no? Porque fíjense, esto va a estar en S, lo multiplicás por esto, sigue estando en S, le volvés a sumar P, esto pertenece a M. Y es como la... No me gusta cómo queda el celeste al lado del azul. Es como la forma, no sé, razonable, digamos, de hacer la cuenta de multiplicar por un escalar. ¿Sí? Y bueno, ahora si decimos, ¿cómo hago para hacer una combinación lineal de vectores? Bueno, hay... O sea, alguien me puede decir, qué plomazo esto, porque qué onda si ahora quiero hacer lambda 1 M1 más lambda 2 M2 más lambda 3 M3, qué sé yo, y sumar esas cosas.
Bueno, la forma de que funcione, claro, es solo repetir el proceso, en principio lo puedes hacer 2 a 2, pero la gracia es esta, que si tomamos, vamos a ponerles M1 hasta MR en M, la forma de asegurarte que puedas hacer combinaciones lineales, digamos, y que todo funcione bien, es que los escalares tienen que sumar 1. ¿Sí? Fíjense que acá, bueno, estos dos escalares suman 1. Estamos haciendo una combinación lineal de elementos de M acá, ¿no? Porque T está en... ¿Está bien? Exacto. En cada paso siempre hay que compensar el escalar con P. Y justamente, fíjense que el escalar, si ahora hiciéramos lambda por otra cosa, va a aparecer 1 menos, qué sé yo, y cuando los sumemos se resta un P, siempre. Acá. Entonces, si sumás varios vectores, se van a restar muchos P's. Bueno, ¿cuántos? Y 1 menos que la cantidad de vectores que está sumando. ¿Sí? Si acá, fíjense, si este vector está en M y si le quiero sumar otro, le voy a sumar M más P y le voy a volver a restar, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Bueno, no sé si estoy diciendo bien eso. Pero la gracia, esto sí lo estoy diciendo bien, lo que decía acá. De, si tomás M1 y MR en M y querés hacer una combinación lineal, los coeficientes tienen que sumar 1. ¿Sí? Y eso es lo que se llama una combinación afín. Los escalares tienen que sumar 1. ¿Sí? O sea, si querés hacer una combinación lineal, los cosas tienen que sumar 1. Lo que dije antes estaba mal, ¿no? Siempre hay que restar un poco. No hay que restar 1 menos que la cantidad de vectores que está sumando, ¿no? Porque si acá sumamos otro vector, M3, va a quedar M3 más P menos P, ¿no? Así que se van a tachar. Pero esto sí, anda. ¿Sí? Fíjense que si ahora queremos multiplicar otra cosa por lambda, va a aparecer 1 menos lambda 2 ahí dando vueltas, y cuando sumemos se resta un P y como que siempre se compensa todo. Esto se llama combinación afín. ¿Sí? O sea, si tenés M1 hasta MR y lambda 1, esto es en M. Lambda 1 hasta lambda R en K, tal es que la suma de los lambda I es igual a 1. Entonces, lambda 1, M1, lambda R, MR, está en M. Fíjense que acá, lo que me hizo confundir recién, que acá no dice suma sub P. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque fíjense que cuando hagamos esto, ¿no? Si quieren convencerse en un segundo de que esto anda bien, todos estos lo podemos escribir como S más P. Y a lo último, no sé por qué puse varios más, no sé por qué no distribuí. Fíjense que cuando hagamos toda esta cuenta nos va a quedar la suma de los lambda I SI más la suma de los lambda I por P, pero esto suma 1, ¿no? Entonces, de nuevo, esto está en S más P, justamente. ¿Está bien? Entonces, si haces combinaciones de esta manera, digamos, joya, buenísimo. Si haces combinaciones de esta manera, y si no, escríbanlo, que posta es mirar esta cuenta. No, o sea, de hecho, creo que no me salté nada. Lo escribí un poco rápido, pero lo pueden reproducir sin ningún problema, creo.
esto de nuevo vuelve a ser de la forma de S más P, ¿sí? Y listos, o sea que es bastante más simple de lo que parece hacer combinaciones lineales en realidad, ¿no? Como que parecía que era un plomazo tener que sumar porque siempre tenés que estar volviendo para atrás con P, yendo para adelante con P, qué sé yo, pero al final esto dice, mirá, si haces este tipo de cuentas, la cosa va a andar bien. De hecho, la suma que hicimos al principio de decir cómo hago para, no estaban acá, hacer M1 más M2, al final termina siendo lo mismo, ¿sí? Y multiplicar por lambda lo mismo, ¿no? Acá tenemos una combinación lineal de elementos de M, tales que los coeficientes suman 1. Y vuelve a caer en M. Y en general todas las vas a obtener así. O sea que las variedades lineales tienen estructura. Conclusión. ¿Sí? Recuperamos todo lo que sabíamos, por así decirlo. Sí. Bueno. Listo. Bien. Eso como general, que estamos, o sea, para que vean que estamos generalizando y no que estamos inventando una cosa nueva y que preservamos todas las cosas buenas que había antes. Bien. Ok, listo. Ahora sigamos hablando sobre diferencias y ahora ya nos vamos a ir a hacer una cuentita, digamos, empezar a hacer cuentitas, pero seguimos teniendo, como teníamos para subespacios, vimos que las operaciones fundamentales, por así decir, entre subespacios eran intersecar y sumar, y acá tenemos esa noción. El tema es que ahora la intersección puede ser vacía, ¿no? Piénsenlo con dos rectas en R2, empujás una recta, una pasa por el origen y la otra la empujás, la misma recta la empujás para otro lado, te puede dar vacío. Pero si se intersecan, siguen siendo una variedad lineal, ¿no? Eso lo vieron con Gabriela, solo lo voy a citar, digamos. Esto ya es de la última clase. Entonces esto es lo que decía recién, de si haces la intersección, puede dar posiblemente vacío, o sea, acá se empiezan a romper algunas cosas, porque esto es más general, entonces tiene como más riqueza en algún sentido y más complicaciones también a la vez. Entonces puede dar vacío, pero si las intersecaste y te dio algo, sigue siendo una variable lineal, como intersección de subespacios era subespacio, digamos, ¿sí? Y lo que nos permite esto es hablar de paralelismo entre variedades lineales, que era algo que quizás en subespacios no tenía mucho sentido porque era mucho más, menos visual de la idea que tenemos de ser cosas paralelas, ¿no? Dos rectas son paralelas, obvio, una recta es paralela a sí misma, pero si corres la recta y obtenés un montón de paralelas, y eso en subespacios no lo teníamos permitido, lo recuperamos acá, ¿sí? Y la noción de ser paralelas es que los subespacios estén contenidos, o sea, alguno de los dos subespacios esté contenido en el otro. Copio y pego definición, esa es más o menos la idea que hay que tener, digamos. Entonces, cuidado, no es que solo, o sea, una recta puede ser paralela a un plano, ¿no? Obviamente, y eso de nuevo, piensen en el dibujito en R3, y eso lo que te está diciendo es, acá vienen los super dibujos, si lo piensan de nuevo en R3, acá está el plano, acá está la recta, y si las empujaras para acá, ¿sí? La recta está contenida en el plano. Eso hace que el mouse se mueva. Si empujas la recta para acá, te queda contenida en el plano. ¿Está bien? O sea que el vector de dirección B está contenido en el plano, o sea, los dos los empujas al origen. ¿Está bien? Bueno, listo. Sí, y hay una pregunta que se autorrespondió, pero la digo igual porque es interesante y para que, si no están leyendo el chat, si tenés dos variedades iguales son paralelas, ¿sí? Recuperamos la noción de una recta es paralela a sí misma. Si quieren, tengo la tableta al revés.
si quieren, en algún momento del CBC, supongo, después no creo que nunca más se habló de esto, ¿no? Hablamos de ser paralelo, y quizás en rectas más que nada, y era bueno, la dirección de la recta tiene que ser la misma, digamos, ¿no? La pendiente de la recta tiene que ser la misma. Y justamente eso, si lo piensan, como lambda A por X más B, digamos, o lambda por B más P, si lo pensaban más en la forma paramétrica, digamos, eso es generado por B más P, entonces querías el mismo vector dirección, o múltiplos, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí es lo mismo. Cuando pensás en pendiente no te olvidás de los múltiplos porque estás eligiendo un representante, por así decirlo. Y listo, ¿sí? Tiene que ser la misma idea, digamos, ¿no? Entonces en rectas es tener el mismo subespacio que genera, o sea, el mismo vector de dirección. Bien. Entonces fíjense de nuevo que esto de ser paralelas no depende del punto. ¿Está bien? O sea, como que sobre el punto no hay ningún control en realidad, así que todas las ideas no deberían depender del punto. ¿Sí? O sea, todas las ideas geométricas de paralelismo, las ideas de distancia sí, obviamente van a depender de cuánto te hayas movido, pero estas ideas de ser paralelo y qué sé yo no pueden depender del punto porque el punto no está bien definido, digamos. El subespacio asociado sí. ¿Sí? Y recuperamos acá, si se fijan, esa idea que usamos mucho, en particular, no sé si lo miraron con detalle, pero recupera esa idea que teníamos muchas veces de si tengo un subespacio metido en otro y son de la misma dimensión, son iguales. ¿Sí? Es esto, al fin y al cabo. Entonces esto generaliza S1 contenido en S2 y dimensión igual, que fue un truco, una herramienta que usamos un montonazo a lo largo de la materia y vuelve a aparecer acá. No, esto valía para subespacios. Bueno, ahora vale también para variedades lineales. Obviamente tiene su versión variedad lineal. Bueno, pero al movernos del origen empieza a haber problemas, y acá digo, cuidado, esto ya lo vieron con Gabriela y lo vuelvo a decir yo, que quizás tenemos esa idea de paralelas es lo mismo que no se intersecan. Y eso es mentira. ¿Sí? Porque tenemos el concepto de ser alabeadas. Y por eso les digo, piensen no solo en R2, sino tengan a mano también en R3. ¿Sí? Gran pregunta que tiró Hernán en el chat, piénsenla. ¿Sí? La pregunta es si el paralelismo es una relación de equivalencia, por si no están leyendo el chat o les resulta muy molesto en el dispositivo que estén leer el chat. Definición de paralelismo, acá está. ¿Sí? O están viendo la grabación y no están viendo el chat, exactamente. Ser paralelas es que el subespacio S1 está contenido en S2 o S2 está contenido en S1. ¿Sí? ¿Votás que no? Bueno, dale, tirame un contraejemplo. O votás que sí, demostración. Bueno. Dale, a ver qué. Estamos sobre esto de relación de equivalencia. Se me ocurre que puede ser una relación de equivalencia. Cada clase de equivalencia sería una variedad paralela de cada dimensión posible, digamos. Ponele si estás en R3 y querés buscar como las clases de equivalencia paralelas a esta recta, vas a tener la misma recta que tenías más cualquier punto. Eso sería como una clase de equivalencia. Y después un plano que sea paralelo a esa recta más cualquier punto. No, igual hay infinitos planos paralelos. Yo diría que la hagamos más fácil, diría. O sea, si esto tiene que abarcar, digamos, ¿cómo es? Me taré. Si esto tiene que abarcar, si pedimos misma dimensión de las variedades, claro. Si pedís distintas dimensiones se rompe, claro.
a la hora de pensar contraejemplos acá, me desvío un poco porque la pregunta de Hernán fue muy interesante. A la hora de pensar contraejemplos o ejemplos acá, digo, cuando te tiran un verdadero o falso, por así decirlo, y no tenés idea, lo que está de fondo es empezar a probar ejemplitos, a ver si todos cumplen, eso no dice que sea verdad, pero es un indicio quizás de que es verdad, y si no, no. Entonces digo, pensemos en subespacios, ¿no? Porque esto nos da una noción de ser paralelos para los subespacios, ¿no? Te dice, subespacios son paralelos si uno está contenido en el otro. Alguno de los dos está contenido en el otro. Y por ese lado yo digo que esto se rompe rápido, ¿no? ¿Está bien? ¿Tengo que hacer un dibujito o ya lo vieron? Claro, no va a ser simétrico, ¿no? La relación. Acá está el origen, ¿no? Pone una recta y pone otra recta. ¿Sí? O sea, las rectas son paralelas al plano si están contenidas. Pero las rectas son paralelas entre sí. No, no. Y listo. ¿Está bien? Tremendo Picasso, diría acá. Bueno, entonces pueden ser alargadas. Listo. Lo dejamos ahí. Piénsenlo si no agarraron el ejemplito, piénsenlo que está re interesante. Hay que ver cómo, si quieren más interesante todavía, es lo que decía Mateo, de ver si se puede arreglar, digamos. Si podés decir algo de, bueno, y si pido misma dimensión, no sé. Y ahí ver qué onda. ¿Sí? Eso creo que va a funcionar. Si pedís misma dimensión, medio que sí, no, son iguales, justamente por esto que está acá. Claro, exacto. Entonces ya no tiene tanta gracia. Hay que ver si entonces hay alguna noción de que no sea obvia, digamos. ¿Sí? Y la respuesta es que no sé. No sé cuánto se le puede pedir para que funcione. Porque no había pensado la pregunta. Me agarró desprevenido. Bueno, entonces vuelvo acá y hagamos un ejemplo bien tranqui. Sí, la reflexividad debería andar mal. Bueno, la cosa es ver si entonces le podemos pedir propiedades interesantes que sean menos que una relación de equivalencia, pero lo máximo que se le pueda pedir, digamos, no sé. Bueno, no importa, me estoy desviando demasiado. Entonces hagamos un ejemplito. Bueno, dije, pueden ser alabeadas y no terminé de decir exactamente qué es ser alabeadas. Bueno, son alabeadas si no se intersecan, pero tampoco son paralelas. ¿Sí? Definición bien simple. Y esto puede pasar, obviamente. ¿Está bien? Piensen en, no sé, dos rectas en R3 sin el mismo vector dirección. ¿No? Esto, no se cortan, ¿no? Estoy poniendo así. Dos planos en R4. Bueno, esa no sé cómo la vas a visualizar, pero si agarro dos rectas así, claramente el subespacio de una no está contenido en el del otro, porque si lo lleva al origen son así, digamos, pero tampoco se van a cortar nunca, ¿no? Estas dos rectas. Dos planos en R4 bien fácil. No sé si es un chiste o es en serio. Que igual está bien, ¿no? Y de hecho Gabriela hizo algún ejemplo de eso. Pensaba hacerlo, pero después vi que Gabriela hizo ejemplos de planos alabeados en R4. No sé si hizo la cuenta, pero vi que lo dijo, por lo menos. Hacer la cuenta sería plantear si se intersecan o no, que ahora lo vamos a hacer. Entonces vayamos. Ejemplito. Bien simple, agarremos una recta, perdón. L1, vamos a ponerle. Y recuerden, para dar una recta tengo que dar un vector de dirección. Vamos a poner cualquier número, no importa, mientras funcione.
y le sumamos un punto. 0, 0, menos 1, menos 1, en R4. Y vamos a encontrar una recta L2, eso es una L, contenida en R4 obviamente, que sea labiada con L1, y que pase por este punto. Bueno, propuestas. ¿Qué habría que hacer? Dibujarlo primero. La generada por ese mismo vector, por el punto por el que tiene que pasar, ya es paralela. Ah, la viada, digo. Perdón. Quiero labiada. Si agarrás generado por esto más esto, ok, no se van a intersecar. Bueno, en principio no sé si se van a intersecar. O sea, no se van a intersecar, pero hay que hacer una cuenta ahora que no se intersecan, ¿no? No, digo la generada por el 1100. Sí. Esa labiada con L1. Y ya está. ¿Por qué esa labiada con Y ya L1? está. Porque no hay ninguna combinación lineal del generador de L1, o sea, del 4 menos 2, 1 menos 3, a la cual si le sumás el 0, 0 menos 1 menos 1, te dé como resultado el 1, 1, 0, 0. Muy O bien. algún múltiplo del 1, 1, 0, 0. Muy bien, muy bien. O sea, hay que hacer una cuenta, no es que yo revoleo una recta y digo, es obvio porque este no es múltiplo de este, ¿no? Tengan cuidado que eso dice, bueno, no son paralelas, ¿no? Porque este subespacio no está contenido en este ni viceversa. Ahora, habría que ver que la intersección es vacía, cuidado, ¿no? Esta propuesta va a funcionar. Si quieren, para seguir un poco en este contexto, pongo una L2', sería elegir un vector de dirección y después sumarle el 1, 1, 0, 0, ¿no? Pero esta recta pasa por el 1, 1, 0, 0, justamente. Pero bueno, para seguir un poco más con lo que veníamos haciendo, también, lo que está arriba funciona perfectamente, ojo, podríamos proponer algo así y decir, bueno, a ver qué hay que poner acá. De nuevo, podemos tirar a pegar y casi siempre le vamos a pegar. O sea, lo que hay que hacer es no poner un múltiplo de esto, ¿sí? Porque, bueno, si pones un múltiplo de esto, justamente no van a ser paralelas, ¿no? Y después hay que chequear si no se corta, ¿sí? O sea que acá, bueno, podemos poner cualquier vector. Pongo uno para ejemplificar, digamos, no sé, puedo poner 1, 0, 0, 0, por ejemplo, pero ahora habría que chequear tanto L2 como L2' no son paralelas a L1. Acá, como son de misma dimensión, deberíamos ver que los subespacios asociados no sean iguales, ¿no? Eso es la observación que había acá, ¿no? Variedades lineales de misma dimensión, solo paralelas y solo sí tienen el mismo subespacio asociado. O sea que ya sabemos que no son paralelas porque está clarísimo que el subespacio asociado de estas dos rectas con esta no es el mismo, ¿no? Y ahora, claro, habría que igualar vectores genéricos. Deberíamos, no vamos a hacer la cuenta, ver que L1 intersección L2 es igual a vacío, o L1 intersección L2' es igual a vacío, igualando vectores genéricos. O sea, buscando la intersección, básicamente, ¿no? Digo, un elemento de L1 es de esta forma. Lambda por 4 menos 2, 1 menos 3, más, ahora lo escribo, y
si X pertenece a L2, pongamos, entonces X es mu por 1100. Igualamos. L1 intersección L2 debe ser lambda por esto, más el 0, 0, menos 1, menos 1, igual a lo otro, ¿no? Y ver que esto no tiene solución. Que es bastante simple, ¿no? Con todo lo que ya sabemos. O sea, casi que inmediatamente podemos ver que esto no tiene solución. ¿No? Incluso mirando acá solamente del lado de lambda, un lambda menos 1 es 0 y menos 3 lambda menos 1 también es 0, eso ya sabemos. Bien. Bueno, y agrando la pregunta, digamos, ¿no? Acá dijimos, bueno, agarramos L1 y dijimos, encontremos una recta L2 alabeada con L1 y que pase por esto. Y si pidiéramos un plano, ¿debería existir tal cosa? No, no debería existir. Conseguís otra recta alabeada. Ok. ¿Y qué hacemos? Y listo. ¿No? O sea, habría que, de nuevo, digo, vayamos por el lado, entre muchas comillas, ensayo y error, digamos. El plano debería ser algo como una paralela. Bueno, ahí me empezó a gustar más, claro. Podemos decir, bueno, esto va a estar generado por B1, B2, más, tiene que pasar por el mismo punto, ¿no? 1, 1, 0, 0. Y bueno, podríamos, una paralela, ¿a qué te referís con una paralela? Cuidado porque si acá, como uno de estos, pones el vector de dirección este, te van a quedar paralelos y no queremos eso, ¿no? ¿Está bien? Claro, muy bien. Entonces acá no vale poner este vector, ni no vale poner un subespacio al cual este vector pertenezca. ¿Sí? ¿Está bien? 4 menos 2, 1 menos 3, pertenezca al generado por B1, B2. ¿Sí? Si pasa esto, o sea, lo primero que dijo Tomer quizás es lo que dijo Tomer, ¿no? ¿O me perdí? Sí. Sí, qué molesto R4 no podés visualizar nada, y un poco lo puse por eso, para que por un segundo perdamos la idea de, me hago el dibujito y bueno, te las arreglás con las cuentas, pero funciona igual. Funciona igual, a eso quería llegar, que tratás de intuir lo que debería pasar o vas directo a los grifes, más a lo bruto, digamos, de decir, bueno, ya tengo una recta y agreguemos otro vector acá de forma tal que este no pertenezca, ¿sí? Y después de nuevo habría que chequear que no se intersequen, ¿sí? O sea, esta es la condición que tenemos que ponerle sí o sí. Uy, no sé qué hice. Esta es la condición que tenemos que ponerle sí o sí al subespacio, pero después siempre hay que chequear no haber roto nada, ¿no? Porque está este punto molesto que empuja todo y entonces podría pasar que el subespacio no contenga esta recta, pero que igual se corte en algún lado extraño. Entonces, no debería pasar esto. Elegimos un subespacio que cumpla esto y chequeamos si funciona. ¿Sí? Bueno, y nos podemos preguntar, ¿y qué pasa si pido algo de dimensión 3? ¿Podría llegar a funcionar? Es la gran pregunta. No, ¿por qué?
Bueno, muy bien, y ahí me tiraron un teorema de la dimensión por la cabeza, exactamente, vamos a traerlo. Entonces, a esto quería llegar, ¿no? Si lo anterior decían, qué embole, qué fácil esto, y bueno, la gracia era llegar a esta pregunta, ¿sí? Quizás no decían qué fácil, y bueno, buenísimo, mejor. Yo no dije que fuera fácil, pero quizás estaban diciendo eso. Si pedimos de dimensión 3, acá hay un problema. ¿Sí? O sea, podríamos tratar de intentarlo, digamos, decir, bueno, agarremos B1, B2, B3, tal que este no pertenezca a eso. Fíjense que eso es agarrarlos linealmente independientes, o sea, agarrar una base de R4, ¿no? Tu sospecha de que esta materia es todo teorema de dimensión está bastante acertada. Está muy bien. De nuevo, sí, volviendo a lo que charlamos antes de la clase, no se puede ir a rendir el final de esta materia sin saber todos los teoremas de dimensión que hay a lo largo de la materia y cómo se demuestran. ¿Sí? Fíjense que doy un poco de intuición de lo que pasaría si pedimos de dimensión 3, digamos, ¿no? Si pedimos de dimensión 3, hay que pedir que este vector no pertenezca al generado por B1, B2 y B3. ¿Sí? O sea, el subespacio, vamos a ver, la variedad M, digamos, no le puse a lo anterior, ¿no? Debería ser algo así. Y queremos que este vector, vamos a ponerle un nombre porque ya me cansé, le vamos a poner B. Y esto tiene que tener dimensión 3. Déjenme ser muy informal en cómo estoy escribiendo, porque no quiero perder demasiado tiempo acá. En los detalles tontos, digamos, que sí en lo que viene ahora. Queremos que B no pertenezca al generado por estos tres, entonces este conjunto B, B1, B2 y B3 debería ser base. De R4, ¿no? Y el problema con eso es que si ahora plantean el tema de la intersección, vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Porque el hecho de que sean bases ya empieza a decir, vas a poder resolver el sistemita, ¿no? Porque acá un punto de M es de la forma lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más lambda 3 B3 más P. Y un punto de la recta es de la forma lambda 4 más el otro P. Cuando juntes de un lado, digamos, o sea, la pregunta es si existen lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4 que resuelvan eso. Y la respuesta es sí, porque esto es una base. ¿Sí? Entonces ahí está el tema, no vas a poder hacer que no se intersequen. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Ahí lo escribo, pero no sé, me gusta decirlo antes de escribirlo. Entonces cuando planteemos lambda 1, B1 más lambda 2, B2 más lambda 3, B3 más P igual a lambda 4 por B más una matriz de n por n con rango n no puede ser incompatible. Y bueno, es inversible. Exacto. Lambda 4b más, el punto este no me lo acuerdo. Me olvidé, 0, 0, menos 1, menos 1. De hecho, P ya lo sabíamos también. Pero bueno, esto, si quieren acá pongamos Q. No importa por qué puntos pasen, digamos. Nos va a quedar esto. Y acá existen únicos, de hecho. ¿Está bien? Entonces se van a intersecar siempre. Entonces este inocente ejemplo espero que les lleve a que este teorema de la dimensión, que ahora tiene dos partes, digamos, sea un poco más razonable, digamos. Pero ¿cómo concluís que se intersecan siempre?
B1, B2, B3, B4 es una base. B1, B2, B3, B, digamos, es una base de R4. ¿Por qué? Ah, claro. ¿Está bien? O sea, Sí, quiero sí, que sí, B sí. no pertenezca a este generado, y esto tiene dimensión 3. Bueno, estamos en dimensión 4. Si B no pertenece a este generado, es LI, y ya llené una base. Y Q menos P es un punto de R4, siempre voy a poder resolver esto. Entonces, pidiéndole que no sean paralelas, estás forzando a que se intersequen, no pueden ser alabeadas, ¿no? Y eso es un tema de dimensiones, justamente, que quizás uno ve este teorema de la dimensión, bueno, quizás uno ve este teorema de la dimensión la primera vez y dice, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué tengo que distinguir en casos de si es vacío, si no es vacío? Y bueno, viene un poco por este lado, ¿sí? De que empiezan a pasar cosas raras, por así decirlo, que es algo de dimensión 3 y algo de dimensión 1, como que a veces están forzados a intersecarse. Si le pedís que no sean paralelos, están forzados sí o sí a intersecarse. ¿Sí? O sea, si le pedís que no sean paralelos, no puede pasar. Que sean paralelos, perdón. Dije todo al revés, pero espero que lo hayan entendido. O sea, no puedes pedirle que sean paralelos justamente porque no te da el espacio en algún sentido. ¿Sí? Cuando antes en subespacios de dimensión 3 y 1, en R4, subespacios así como así, podíamos decir, bueno, no quiero que un vector, el vector de dimensión 1, esté contenido en el de dimensión 3 y se intersecan solo en el 0, eso tenía sentido. Acá como que empieza a haber un poco más de espacio para moverse, pero no pueden pasar cosas tan locas. A todo esto me doy cuenta de que nunca definí la variedad lineal suma. Sí, la definimos, pero no lo puse acá, así que lo pongo por si se perdieron esto. Que también para sumar variedades ya no basta con sumar así nomás, sino que, bueno, tenés que hacer esta vueltita, digamos, de que tenés que agregarle el generado por P1 menos P2. Y esto es un poco lo que está pasando acá. ¿Sí? Que acá aparece justamente, si se fijan, el Q menos P, que sería el P1 menos P2, y empieza a aparecer eso en la fórmula, por así decirlo, de variedad lineal suma. Y de nuevo, si piensan en subespacios, esto es lo mismo. ¿Sí? Es la misma fórmula, porque los puntos los podemos tomar siempre como que sean el 0 y el 0. Entonces, si estos fueran subespacios, la suma se define como la suma. ¿Sí? Y si estos fuesen subespacios, el teorema de la dimensión es igual, ¿no? Porque dos subespacios siempre se intersecan. Entonces, seguimos generalizando cosas. Ahora, acá puede pasar que no se intersequen, bueno, y ahí aparece este factor de corrección. ¿Sí? Fíjense que dim M1 acá vale poner S1, S2, S1, S2, ¿no? Porque la dimensión de la variedad se define exactamente como la dimensión del subespacio asociado, porque eso está bien definido, el subespacio asociado es único. Y cuando no se intersecan aparece este factor de corrección del +1, justamente. Y por eso es que este ejemplo no anda, porque no te da la dimensión para que eso pase. Si no se intersecaran, fíjense que esto dice que esto es como mucho la dimensión del espacio, ¿no? O sea, porque no se olviden de que estamos adentro de un espacio vectorial, ¿sí? Y que la dimensión de esta cosa, al fin y al cabo, no se puede pasar de la dimensión del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si hubiera algo de dimensión, una variedad lineal de dimensión 5, casi rompo toda la casa. Si hubiera una variedad de dimensión 5 en R4, el subespacio asociado debería tener dimensión 5, no se puede. ¿Sí? Entonces seguimos teniendo la misma idea, por más que todo esté corrido, de que no te podés pasar de la dimensión del espacio ambiente. Y si miran este teorema de la dimensión versión 2, lo que está diciendo es que si querés que tus variedades sean alabeadas, que en particular no se van a intersecar, entonces tenés una cota para las dimensiones. Esto, si se fijan acá, en ambos casos, esto que está acá, es la dimensión vieja y conocida de subespacios. Dimensión de S1 más S2 es dimensión de S1 más dimensión de S2 menos dimensión de la intersección. Y esto está diciendo, si querés que haya variedades alabeadas, entonces si queremos M1, M2, alabeadas, entonces la dimensión de S1 más S2, que son los subespacios asociados, es menor o igual a la dimensión de B menos 1.
¿no? Porque esto es más chico que la dimensión de B, y pasas el 1 restando, la dimensión de S1 más S2 es menor o igual que la dimensión de B. Por eso, si quieren, esto no funciona. No podés encontrar algo de dimensión 3 que sea labeado con algo de dimensión 1 en R4. ¿Por qué? Porque dimensión 3 más 1, 4, se rompe. ¿Sí? Y querríamos, acuérdense que querríamos que esto sea 0 en este caso. Porque no queremos que la recta esté contenida en el subespacio de dimensión 3. Entonces ya hay un problema, no nos dan las dimensiones. Bueno, muy bien. Y vamos a hacer un último ejemplo. Me voy a saltear algunas cosas porque perdí mucho tiempo en otras. Bueno, perdí mucho tiempo. Usamos mucho tiempo en otras. No lo perdimos. Entonces me voy a saltear algunas cosas y vamos a calcular, pero algo bien simple, una suma. Pero bueno, la calculan con esto. No hay una gran complicación en eso y vamos a resolver un ejercicio que sí es más interesante. Así que vamos a eso. Antes del ejercicio, les recuerdo que tenemos noción de ortogonalidad, ¿no? entre variedades cuando hay un producto interno, y la noción de ortogonalidad es la que espero que esperen, digamos, que es, si querés que sean ortogonales, los subespacios asociados tienen que ser ortogonales. ¿Sí? Copio la definición. Pero de nuevo, toda la noción vectorial, digamos, hay que pasarla siempre al subespacio y olvidarse de los puntitos que andan dando vueltas por ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que, de nuevo, los puntos no juegan ningún rol, los puntos de paso, a la hora de hablar de ortogonalidad. Bueno, y podemos hablar de distancia de puntos a variedades, y de nuevo hay que hacer proyecciones ortogonales. Acá sí aparecen los puntos de paso, porque importa cuánto empujaste la variedad, digamos. O sea, el ser perpendiculares, si empujás por un punto, digamos, no cambia nada, digamos, siguen siendo perpendiculares, piensen en el dibujito, pero la distancia obviamente cambia cuando empujás los subespacios. Si los corres del origen, bueno, ahí sí la noción de distancia cambia. Entonces, en principio, tenemos esta noción de distancia, ¿no? Se define como un ínfimo, y lo que pasa es que lo que se dice, este ínfimo se realiza. ¿Sí? Esta frase la van a escuchar muchas veces, no sé si la dijo Gabriela. Lo que quiere decir eso es, acá definiste esto como un ínfimo, pero en realidad es un mínimo, o sea, se alcanza. Hay alguien que cumple que la distancia es la distancia de Q a ese puntito en M, ¿no? Esto podría no pasar si lo piensan como, no sé, está el 0 y la sucesión 1 sobre M. ¿Sí? El ínfimo de las distancias va a ser 0, pero nunca llegás. Digamos. No hay nadie que esté a distancia 0 del 0 en la sucesión 1 sobre M. Pero acá en las variedades sí pasa, porque estamos en dimensión finita, eso sí. ¿Sí? Eso está siempre implícito, si quieren. No me voy a meter ahí, pero la forma de calcularlo es esta. ¿Sí? La distancia de un punto a un subespacio es esto, y este es el punto más cercano. O sea que si nos piden calcular el punto más cercano, es este donde, ¿cómo sabes unicidad de eso? Hay que hacer la cuenta. ¿Sí? Decís, supongo que hay dos, y es muy parecido a, creo que la otra vez Hernán hizo cosas de estas, ¿no? Decís hay dos y calculás algo y te da que no. ¿Está bien? Hay que hacer la cuentita. Muchas veces es tirar una desigualdad, digamos, por ejemplo, como cuando probas Cauchy-Schwarz con él. Se prueba una desigualdad y te quedan dos cosas positivas, y hay una, por así decirlo, que está fija y la otra se mueve, y bueno, tenés que hacer que eso que se mueve sea lo más chico posible, y cuando da 0, justamente es cuando realizás la distancia. ¿Sí? Clásico de probar que ciertas cosas cumplen la distancia. Probás que todo el mundo es mayor o igual que eso, y después, listo, haces la cuenta. De hecho, creo que Gabriela la hizo, ¿no? Ah, sí.
Es mirar esta cuentita y convencerse de que esto está probando la unicidad en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabíamos, o sea, fíjate que al fin y al cabo lo pasamos a un problema de espacios vectoriales. Esto viene abajo. ¿No? Esta es la definición de distancia. Esto es decir, los puntos de M son de la forma S más P, ¿sí? Donde P es el punto de paso. Acá escribo lo que es la distancia, y al final digo, mira, esto es la distancia de Q menos P a el subespacio. ¿Sí? ¿Y cómo calculas la distancia de un punto a un subespacio? Haciendo la proyección ortogonal. ¿Está bien? Y ahí habíamos visto que era único la proyección ortogonal. Entonces, si querés, por eso, como que lo volvemos a un problema de espacios vectoriales. ¿Está bien? Fíjate que en un momento desaparece M y empezamos a hablar solo de S, justamente. A costo de que ahora sí aparece el punto acá. Perdón, el P es el que aparece. Porque importa cuánto empujaste el subespacio. Pero fíjate que vuelve a estar esta idea de traigo todo para atrás, ¿no? Para hacer analogía con lo que dijimos antes. Yo te digo, empujé el subespacio por P. Lo traigo para atrás, calculo la proyección y le vuelvo a sumar. ¿Sí? O sea que, si quieren, esto es una instancia más de lo que decíamos, de podés recuperar la noción de todo, empujando al origen, haciendo las cuentas ahí y volviendo para atrás. Y entonces esto, si quieren, es lo esperable. Si pensamos en la suma y producto por escalares de antes. ¿Está bien eso? Si no, me dicen. ¿Sí? Pero fíjense cómo, de nuevo, pensar en la idea geométrica hace que muchas fórmulas tengan sentido. ¿Sí? Y no solo sean, bueno, me creí la formulita y listo. Me lo definieron así, que bueno, le creo a alguien que eso. Hagamos un ejemplo y listo. Vuelvo para atrás, así no me queda infinito el pizarrón. Cualquier cosa me dicen y vuelvo para allá. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. El ejercicio es el siguiente. Vamos a encontrar todos los planos en R3 que están a la misma distancia, o sea, equidistan de los siguientes puntos. Y los puntos vamos a darlos bien simples para que las cuentas no sean en vuelo. Estos dos. Bueno, no sé si tienen alguna intuición al respecto, no hace falta tenerla, obviamente. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Tienen alguna idea de cuántos planos debería haber, por ejemplo? Creo que uno, ¿no? A ojo parece que uno. ¿Por qué? A ver. Porque, bueno, imaginándotelo, va a haber como dos puntos en el espacio y una hoja que justo se mete en el medio. Si tocas la dirección en cualquier sentido, ya de un lado de los planos te va a quedar más cerca de alguno de los puntos. Bien, o sea, sería como poner un punto acá, ¿no? Pónganle, están acá los puntos y tiro ya no puedo hacer las lapiceritas porque ahora son puntos, ¿no? Hay un punto acá, hay un punto acá, y uno dice, bueno, miro la recta que los une, ¿no? Y me paro en la mitad y miro ortogonal. Buenísimo. Pero también, si pones un plano que pase por los dos puntos, ponele también equidista. Claro, claro, y ahí está la gracia que, acuérdense que ahora vale moverse para todos lados, por así decirlo, ¿no? De hecho, Imagínense, sí, dale. no, que lo que se me ocurre es que si armas un plano que pase por el punto medio entre los dos puntos y después como que lo rotás alrededor de Hay que tener cuidado esta ahí. mediatriz, creo que la distancia va a seguir, a los dos puntos va a seguir siendo igual. O sea, lo estoy explicando muy mal, pero en mi cabeza tiene sentido. Ok, Habría que yo hacer el dibujito. hago un dibujo
de la forma, de lo que dijiste al principio, digamos. Imagínense que tenemos los dos puntos y ahora imagínense que los dos puntos son los extremos de esta lapicera, ¿sí? Entonces la idea que teníamos antes es que era hacer tipo algo así, ¿no? El plano que pase por acá, bueno, no puedo atravesar las cosas lamentablemente, pero imagínense que la materia es penetrable y que esto está ahí, ¿sí? Está ahí. Bueno, pero otra idea de lo que decían es hacer esto, ¿no? Que el plano esté acá, y fíjense qué pasa si hacemos así. ¿Sí? O así. ¿Está bien? Pongo un plano que pase por estos dos, cualquiera, y lo muevo en esa dirección, digamos, paralelo a esa dirección. ¿Sí? Entonces ahí va a haber un montón de planos. ¿Sí? O sea, en principio pareciera, porque traemos esa idea de que solo vale moverse en un sentido, por así decirlo, que está muy bien en sus espacios, porque tienen que seguir pasando por el cero, entonces ya le estás poniendo muchas condiciones al espacio que estás buscando, porque le decís, quiero que buscar algo ortogonal a esto, pero además pasar por el cero y medio que te quedaste sin espacio para moverte. Está bien, pero acá vale irse. Ahí se me ocurrió cómo explicar lo que quería decir. Dale, muy bien. Si trazas una recta que pase por estos dos puntos, y después trazas una recta que sea perpendicular a esa recta y que pase justa por el medio entre los dos puntos. Dale. Cualquier plano que pase por esta recta perpendicular va a equidistar de los dos puntos. Cualquier plano que pase por esta recta perpendicular va a equidistar de estos dos puntos. La que tenés Me gustó. en tu Ya no mano tengo derecha. manos. Sí, Sí, ya no tengo manos para hacer este dibujo, pero sí, como que algo que, ponele, si hacemos algo así, digamos, en exacto. la esto, como que intuitivamente parece que va a andar. Claro. Obviamente ahora hay que sentarse y hacer las cuentas, pero lo que quería con esto es, de nuevo, piensen en si se les ocurre al menos un plano y ese debería aparecer, digamos, y después hacen las cuentas y ese no aparece, o uno debería decir, o le pifié totalmente. Ahora voy a la pregunta de Mateo. Bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero decía algo como, si ya tengo algunos planos que digo, estos planos deberían aparecer, y después no aparecen, o mi intuición estaba mal y tengo que chequearla, o decir, pará, hay algo que se está escapando acá, ¿sí? Pero esto lo que nos va a decir es, debería haber infinitos planos, ¿sí? Y el enunciado pide que el plano esté a la misma distancia o que todos los puntos del plano estén a la misma distancia. Es imposible que todos los puntos del plano estén a la misma distancia. Sí. Porque si querés que estén a la misma distancia, debería ser una esfera, ¿no? No, pero que... No, No, pará. Si pongo el plano que habíamos dicho que estaba en el medio Sí. de los dos, esa hoja que dijo Juan al principio, cada punto ahí no está a la misma distancia de los dos puntos al mismo tiempo. Ah, sí, está bien. Me entendí mal yo lo que querías decir con que estén a la misma distancia. Sí. Sí. No, claro, no van a estar todos los puntos a distancia de Claro. los dos puntos, digamos. Claro, pero en otros planos, sí, ponele, a ver, si tirás el plano que se iba para arriba, ponele, ahí cuando te vayas más para este lado van a estar muy cerca de este, ¿no? Como que justo ese plano, si querés, como el que tenemos en la mente, justo pasa que todos los puntos están a la misma distancia de los dos, porque es como el plano mediatriz, por así decirlo, ¿no? En algún sentido. Es como tirar la recta mediatriz entre dos puntos en el plano. Pero si pensás en dos puntos en el plano y tirás la recta y la movés paralela, ¿no? Esa recta sigue estando a la misma distancia de los dos puntos. Lo que pasa es que no todos los puntos están a la misma distancia. ¿Sí? Ahí se ve bien lo que decías, quizás. Claro, Pero en R2 claro, tiene sí, mucho sí. más sentido que hay una recta acá en R2 entre dos puntos, la que pasa por el punto medio perpendicular al vector que los une, todos los puntos están a la misma distancia. Después si tirás paralelas a la recta que pasa por ellos, la recta está a la misma distancia de los dos puntos, pero no todo punto de la recta está a la misma distancia de los dos, ¿no? Si te vas más para un lado, estás más cerca de uno que del otro. Pero va por ahí. Si tomamos bueno, no tengo idea de lo que estás preguntando del cilindro, lo voy a dejar para después. Quiero que por lo menos planteemos esto y después vemos qué onda eso. Entonces, arrancando con esto, debería haber infinitos, ¿no? Y como
entre comillas, como si hubiera dos familias, por así decirlo, en lo que pensamos. Ojo, pueden aparecer más, ¿no? Infinitos más uno. Pero como si hubiera dos familias en principio, como que está ese plano que pasaba por el medio y después esos que se obtenían haciendo paralelos, y después en lo que dijo, no me acuerdo si fue Luca, que me corrijan si no fue así, lo de mirar esa recta perpendicular y que todos los planos pasen por ahí, eso sería como meterlos todos como en una sola familia, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Empecemos a hacer las cuentas, pero ya tenemos una idea de que esperamos que pase. Quizás después no pase, pero sí va a pasar. Bueno, entonces estamos buscando un plano, ¿sí? Vamos a llamarlo pi, solemos llamar pi a los planos. Después leo lo del cilindro, no quise ponerme a pensar en eso porque se me va a ir la cabeza y no quiero perder acá. Bueno, entonces digo, además de pensar ¿cómo es? En el plano está generado por B1, B2 más un punto P, acuérdense de la noción también de, lo puedo pensar como un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, y en este caso un plano es una sola ecuación, ¿no? ¿Sí? A por X más B por Y más C por Z igual a D. Esto es un plano, ¿sí? De hecho, siempre un hiperplano es tirar una ecuación y listo, ¿no? Lo bueno de escribirlo así es que tenemos varias cosas que son muy fáciles, ¿no? O sea, el subespacio asociado va a tener dimensión 2, pero acuérdense de que lo que tenemos que calcular es algo en el ortogonal, ¿no? Vuelvo para acá. Bueno, me quedo muy lejos. Creo que debería copiarlo y volver a pegarlo. Fíjense que acá la distancia es calcular la proyección en el ortogonal de Q menos P. Y este es el punto más cercano, ¿no? Entonces, saber el ortogonal está bueno. Acuérdense cuando charlamos de eso que vimos que saber la proyección al S ortogonal es lo mismo que saber la proyección al S. Ups. Bueno, esto estaba muy lejos. Y lo que digo es que si pensamos en pi como S más P con dimensión de S igual a 2, entonces el ortogonal a S es muy fácil de hallar, ¿no? ¿Quién es el ortogonal a S? A ver cuánta álgebra del CFC se acuerdan. ABC. Muy bien. ¿Por qué es esto? Piensen que si voy a mirar S es esto. ¿Sí? Y bueno, el ortogonal a S, o sea, esos son los vectores que cumplen los X y Z que cumplen A por X más B por Y más C por Z igual a 0. ¿Sí? Y justamente cuando lo tenés dado por ecuaciones, acuérdense que eso nos trae fácil el ortogonal, eso lo habíamos charlado y vuelve a aparecer acá. Entonces ese es el generado por ABC. Bueno, entonces, ¿cuál es la distancia de este plano pi al punto... Chau, no voy a la cámara. Ya hice todos los dibujitos que tenía que hacer. Del plano pi al punto P1. Bueno, esto es una cuentita. Lo que había que hacer es la norma de la proyección en ese ortogonal de P1 menos P. ¿Sí? En la formulita que teníamos antes, a ver si todavía la tengo acá, sí. ¿Está bien? Estamos usando esta fórmula. Acá nuestro Q sería P1 y P es este punto de paso, ¿sí? Que lo vamos a buscar. ¿Sí? Bueno, y acá teníamos una cuentita para hacer, no sé cuántos se acuerdan de nuevo de álgebra del CBC, pero había una cuentita que te decía exactamente cómo quedaba esto. No hace falta que se la acuerden, ahora la digo. Entonces, recuerdo. O sea, acá podríamos ponernos a calcular esto, ¿no? Yo digo,
lo que había que hacer era esto. Si igual podés usar la fórmula que... Claro, obvio. Como que ahí quizás, no sé, cuando ponga esta formulita, pueden pensarla como, me acuerdo de la fórmula del CDC, buenísimo, o decir, ¿cómo era esto? Bueno, si querés calcular la proyección al ortogonal, acuérdense, tenés que agarrar este coso, multiplicarlo por esto, ¿sí? Y acá cuidado que esto no es el generado. ¿Sí? Después, cuando digo álgebra del CDC, a veces me olvido de que esto también lo vimos acá. O sea que ya pasó esta práctica. Al principio de todo, sí tenía más sentido decir, esto lo vimos en álgebra del CDC. Esto es el producto interno, ¿sí? Estamos calculando la proyección a este subespacio. Entonces hacemos producto interno contra este, lo multiplicamos por el mismo, y lo dividimos por la norma al cuadrado. ¿No? Esta formulita, bueno, por lo menos yo creo que la vi en el CBC y decía, ¿por qué esto funciona? Y claro, es que no sabía lo que era, o sí, pero no sabía muy bien lo que era una proyección ortogonal, y acuérdense que estamos calculando norma. Ahí está. ¿Sí? Esta es la cuentita de distancia, ¿no? Y si hacemos lo mismo con P2, va a quedar lo mismo, ¿no? Y ahora fíjense que esto es un número, ¿no? Justamente. Así que lo podemos, al fin de cuentas, sacar para afuera con módulo. Ahí vi que te acaba de cerrar, ¿qué cosa? La cuentita que hacíamos en el CS. U otra cosa. Sí, joya. Claro, a mí también. En su momento era como, ¿por qué esta es la fórmula de distancia y funciona? Bueno, porque esta es la proyección ortogonal a un coso de dimensión 1, le haces proyección, lo multiplicás, o sea, hace producto escalar, multiplicás por el vector, dividís por la norma al cuadrado. Y le tomás norma a eso y es la distancia, ya está. Todo empieza a tener sentido, ¿no? Bueno, va a quedar esto. Si ahora hacemos lo mismo con P2, y bueno, la distancia del plano pi a P2 va a ser exactamente esto. Esto es un 2. Sobre, si quieren, la norma de ABC. ¿Sí? Y bueno, igualamos, se va a tachar esta norma de ABC y al final la condición que va a quedar para pedir es esta, ¿no? Igualamos, entonces nos va a quedar algo así. El problema acá, si en algún sentido, es que hay demasiadas variables, por así decirlo, ¿no? O sea, fíjense que P es un punto desconocido y A, B y C son desconocidos también, ¿no? Entonces vuelvo un segundo para atrás para que simplifiquemos cosas. Yo digo que si acá nos tiramos a decir, bueno, esto al fin y al cabo es un sistema de ecuaciones, y se va a poner bastante picante eso, ¿sí? Porque hay demasiadas variables. Entonces vuelvo para atrás un cacho y les tiro una que nos va a ayudar. Fíjense que P tiene que ser un punto que pertenezca al subespacio, ¿no? O sea, P tiene que cumplir esto. Vamos a poner XP y PZP. Muy bestia lo que estoy escribiendo, pero... ¿Sí? Si reemplazamos acá P adentro de esto, tiene que funcionar. ¿Bien?
Entonces, si quieren hagamos una suposición para simplificar las cuentas y después lo demás va a ser igual, pero digo, porque alguien me puede decir, bueno, no sé, pongamos acá X y Z que cumplan esto, y yo me gustaría dar unos en particular, cosa de que esto se vuelva más fácil. Entonces lo que digo es, hay alguno de A, B y C que tiene que ser no nulo, ¿no? Porque si A, B y C son nulos está todo mal esto, ¿sí? Entonces, supongamos que es A para hacer la cuenta y después podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si A es 0, miro con B, qué sé yo? Y se va, y vamos a ver qué pasa. Pero digo, si suponemos que A es no nulo, tenemos un punto muy fácil que está acá, ¿no? D sobre A 0, 0. ¿Sí? Y lo mismo si B fuese no nulo o si C fuese no nulo. Entonces, al fin y al cabo, hay alguno de los tres que es no nulo y supongamos que es A, hagamos las cuentas con ese y después sería permutar las variables, al fin y al cabo, todo lo demás. Esto para achicar la cantidad de variables. Entonces, si suponemos A distinto de 0, entonces podemos tomar, acuérdense que el punto de paso vale elegirlo, P igual a D sobre A 0, 0, pertenece al plano pi, ¿no? Porque va a quedar A por D sobre A, más 0 más 0. ¿Sí? Y eso nos va a permitir simplificar un montón de cosas acá. Hagamos eso. Entonces, fíjense, P1 menos P no va a ser otra cosa que 1 menos D sobre A, 1, 0. P2 menos P va a ser menos D sobre A, 1 y menos 1. Y ahora cuando multipliquemos contra ABC van a pasar cosas buenas, por así decirlo, porque se van a tachar esas A que están dividiendo, que en principio uno diría, uy, arruiné todo, qué sé yo. Volviendo a esta igualdad. Fíjense que va a quedar menos D sobre A por A, con módulo todo, menos D, más B. Perdón, estoy poniendo el segundo antes que el primero. Va a quedar A menos D, ahora sí, más B, más 0 por C, ¿no? Esto es el producto interno que está ahí adentro, ¿no? Este contra este. Estoy salteando cuentas para terminar no pasado mañana. Y cuando hagamos P2 menos P por ABC va a quedar menos D más B menos C. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos números con módulo igual, entonces o son iguales o tienen el signo cambiado. ¿Sí? Y fíjense que ahí aparecen, entre comillas, esas dos familias que dijimos en un momento, ¿no? Fíjense que acá se va a tachar menos D más B con menos D más B. Y acá va a quedar, bueno, van a quedar todas las cosas dando vueltas, ¿no? No, en este caso no nos podemos esquivar todo esto. Si quieren, lo juntamos todo de un lado y va a quedar A más 2B menos C menos 2D igual a 0, o despejo A, lo que sea. O despejo C, si quieren, de acá, que es el más fácil de despejar. Se me trabó todo. Ahí está. Y fíjense que entonces nos van a quedar, en el primer caso, AX más BI menos AZ igual D, primer caso. Y en el segundo caso, nos van a quedar planos de la forma pi
AX más BI más A más 2B menos 2D Z igual a D. ¿Sí? Acá vale dividir por A para bajar la cantidad de variables que andan dando vueltas, justamente porque supusimos que A distinto de 0. Y se puede hacer lo mismo con B distinto de 0, digamos, no vamos a llegar a nada muy interesante. Se puede hacer lo mismo con C distinto de 0 y después comparar si estamos obteniendo cosas que ya teníamos, digamos, o que no teníamos. ¿Sí? Y listo. Lo vamos a dejar acá. Hay infinitas posibilidades. ¿Cómo sabemos cuál familia es cuál entre las que clasificamos? ¿Cómo Es podemos saberlo? una buena pregunta y hay que hacer la cuenta, supongo. No sé la respuesta. No, o sea, hay que... No tenés los normales ahí, ¿no? O sea, creo que la posta para ver cuál es cuál sería, bueno, no sé, sacar el A de encima, o sea, esto lo podemos escribir, en realidad podemos dividir todo por A y volver a llamar B y D a estas cosas, ¿no? O sea, digo, porque acá va a quedar B sobre A y D sobre A, pero en realidad eso es B' y D', ¿no? Así que si querés, esto lo podemos dejar así. Pongo unos primas acá. Y en este, de nuevo, si dividimos por A y normalizamos las cosas, nos va a quedar así. Bueno, y acá no se puede esquivar mucho esto. Este lo voy a dejar así, porque esta parte tiene que ser coherente. Este lo vamos a dejar así. Pero en este quizás se puede ver más cuál es, porque fíjate que acá estamos agarrando el ortogonal es 1 algo menos 1, ¿no? Y ver en base a eso qué plano es este, ¿no? O sea, este es un plano ortogonal al 1 algo menos 1, y no sé si eso es alguno de los que habíamos dicho. La verdad no sé. No pensé en cuál de las dos familias es cuál. Igual sí, parece que haciendo algunas cuentas se puede ver. Sí, eso es seguro. O sea, si queremos pensar, o sea, habría que ver, digo, como tenemos los ortogonales, digo, en el de arriba también el ortogonal va a estar dado por A, B, A más 2B menos 2D, bueno, qué sé yo, con A, B y D a elegir. Y ver si esos te están dando cosas que sean paralelas a la resta entre P1 y P2, ¿no? Que era lo que habíamos visto. ¿No? P1 menos P2, justamente, cuando haces P1 menos P2, es 1, 0, 1, ¿no? Ahí empieza a aparecer, está bien. Cuando haces P1 menos P2, eso es 1, 0, 1, ¿no? Entonces, los vectores de la forma 1, cualquier cosa, menos 1 son ortogonales, entonces ahí empieza a aparecer eso. ¿Sí? O sea, este 1, B' menos 1 es ortogonal a la resta. Entonces creo que ahí estamos en esa familia que habíamos... Esas deben ser las familias que iban para arriba o para abajo, Claro, supongo. las que iban ahí por el ortogonal. Y después hay que hacer la misma cuenta con el otro y ver qué es lo que está pasando en base a este. Probablemente esos deberían ser los que, no los ortogonales, sino los que quedaban conteniendo a este, digamos. Medio que implica que, porque hubo varias respuestas a cuántos planos podían haber, creo que la familia del cilindro debe estar dentro de las que iban para arriba o para abajo. Bueno, y no leí lo del cilindro porque dije, esto es demasiado para pensarlo en el aire. A ver, si tomás un cilindro con Te un lo eje... podés imaginar yendo para arriba o para abajo, pero en cualquier dirección, y sería más o menos lo mismo. muy Y es bueno, como que siempre quedan muy como bueno. en la tangente un cilindro. No puedo dibujarlo lo suficientemente bien, pero me pareció muy buena la idea ahora que la leí, ¿no? Es como hacer una cosa así. No sé si esto funciona exactamente, ¿no? Como que esta es la recta, por acá está P1, no sé. Por acá está Vos P2. decías, el plano que pasa por P1, P2, si lo movés para arriba o para abajo, nada, equidista de ambos puntos. Claro, Pero a cualquier lugar donde lo muevas queda como en el borde de un cilindro cualquiera. claro. Lo podés rotar alrededor de ese cilindro y sigue pasando lo mismo.
claro, muy bueno. Y lo mismo Y cualquier dirección. quizás eso tiene que ver, o sea, quizás esa está abarcada acá por esto de que hay 3 variables acá que se mueven. ¿No? En esta no. Esta es la que me parece que la de los que pasan por el otro coso. Y Podría ser que la del cilindro esté partida entre las dos. puede ser, pero no sé. Buena pregunta para pensar extra. Lo voy a dejar acá porque si no la clase va a durar 200 horas. Y no queremos eso. Pero esta idea está buenísima. Muy buena. No la había leído en el momento porque dije, esto va a ser una flasheada impresionante. Y lo era, pero estaba buenísimo. No sé, queda para pensar. Vamos a dejarlo acá. ¿Alguna pregunta final que no haga que nos vayamos para adelante toda la vida? ¿En todas las implicaciones valía la vuelta? Creo que sí. No chequeé si en algún momento dije un entonces que no era un sí solo sí, pero creo que sí. ¿No? Porque acá fue a abrir el módulo y bla. Claro. Sí. Sí, o sea, que esto sea igual a esto es sí solo sí, uno es menos el otro o son iguales. Que esto sea igual a esto, sí solo sí, esto es igual a esto, sí, porque eran igualdades en casi todos lados. Así que sí. Sí. Bueno, muy bien, vamos a cortar acá. Adiós.